Vamos a recrear las características más importantes de Flutterblock. Quiero que notes que esta dependencia a su vez depende de Block y Provider. Tal vez te preguntes para qué utiliza Provider esta dependencia. Como recordarás, Provider trabaja con Inherited Widgets. Es decir, acá Flutterblock utiliza el concepto de Inherited Widgets para inyectar los blocks y qubits en la vista. Y después nosotros podremos utilizar el contexto para recuperar estos blocks o qubits. Bien, dicho esto, lo que nosotros vamos a hacer es instalar en nuestro proyecto, utilizando Flutter Pop Add, Provider. Después de que tengamos instalado Provider, vamos a irnos por acá a Lib State Management y vamos a crear un archivo al cual vamos a llamar block-provider. Aquí nosotros vamos a crear un stateless widget al cual vamos a llamar block provider. Vamos a importar widgets y aquí nosotros vamos a definir que block provider trabaja con datos genéricos. Aquí vamos a utilizar un dato genérico T que debe ser un subtipo de qubit. Bien, vamos a importar qubit.dart. Ahora acá en build nosotros vamos a trabajar con inherited widgets, solo que vamos a utilizar un inherited widget del package provider. Aquí vamos a retornar un inherited provider. Bien, como puedes notar, en este caso acá se importa provider.dart. Ahora quiero que notes que inherited provider trabaja con datos genéricos. Aquí nosotros vamos a decirle que vamos a trabajar con el dato genérico T. Este widget nos va a permitir inyectar nuestro qubit para que después lo podamos recuperar utilizando el contexto. Inherited Provider funciona muy similar a el widget Change Notifier Provider. Tenemos que definir create y quiero que notes que create debe ser una función que debe retornar un dato genérico T y tenemos el build context como parámetro. Bien, en este caso lo que voy a hacer es por acá simplemente definir, bien por acá, una función que debe tener el build context como dato y va a retornar el dato genérico T. Le vamos a llamar create. Ahora, este dato lo vamos a pasar por acá en nuestro inherited provider. Ahora vamos a inicializar esta propiedad en el constructor. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es definir child de nuestro inherited provider. Por aquí simplemente vamos a definir un widget. Le vamos a llamar child. Inicializamos esto en el constructor. Y ahora por acá, en nuestro inherited provider, le pasamos child. Además de esto, quiero que notes que en nuestro inherited provider tenemos la posibilidad de definir el dato dispose. Vemos que debe ser una función que no retorna nada y tenemos como parámetro el contexto y el dato genérico T retornado por create. En este caso, nosotros podemos utilizar este callback para saber cuándo nuestro inherited provider ha sido destruido. Y nosotros podríamos utilizar este callback para liberar los recursos de nuestro qubit. Bien, entonces por acá vamos a definir dispose. No voy a utilizar el contexto, así que acá voy a poner guión bajo. Luego por acá voy a tener lo que sería mi qubit. Y simplemente nosotros vamos a llamar a qubit.dispose. De esta manera, cuando nuestro inherited provider sea destruido, se va a ejecutar el callback de dispose y va a llamar a qubit.dispose. Es decir, estaríamos liberando los recursos de nuestro qubit. Ahora, lo que vamos a hacer es definir el dato start listening de nuestro inherited provider. Quiero que notes que start listening debe ser una función que a su vez debe retornar otra función. Esta función tiene dos parámetros, un inherited context que es muy similar a un build context. Y por acá vemos que como segundo dato tenemos nuestro qubit. Bien, por acá vamos a definir start listening. Bien, aquí tenemos que definir la función que tiene dos parámetros. El primero será el contexto. En este caso vamos a llamarle inherited context. Y como segundo parámetro tendremos nuestro qubit. Así que acá le llamamos qubit. Bien, y ahora nosotros tenemos que retornar una función que no retorna nada ni tampoco tiene parámetros.
Simplemente vamos a retornar una función anónima de la siguiente manera. Bien, ahora tal vez te preguntes para qué nosotros estamos definiendo Start Listening. Lo que vamos a hacer es utilizar este contexto para recuperar el qubit que nos genera create y nos vamos a suscribir a los cambios al estado. Para esto simplemente nosotros vamos a utilizar el segundo dato, que es de tipo T. Y recordemos que el dato genérico T es un subtipo de qubit. Así que acá nosotros podremos usar qubit, punto, y llamar a stream. Y ahora acá nosotros simplemente vamos a utilizar listen para suscribirnos a los cambios en el estado. Ahora recordemos que listen en este caso retorna un stream subscription. Por acá voy a poner final subscription. Y acá en mi función anónima simplemente voy a cancelar la escucha de los cambios en el estado de mi qubit utilizando subscription.cancel. Aunque en lugar de hacer todo esto, yo de hecho simplemente acá podría retornar subscription.cancel sin paréntesis y obtenemos el mismo resultado. Ahora en listen tenemos que pasarle una función en donde no tenemos que retornar nada y tenemos como parámetro el nuevo estado de nuestro qubit. Aquí simplemente vamos a definir dicha función. Aquí voy a poner guión bajo para el parámetro ya que no lo voy a utilizar. Entonces cada vez que cambie el estado de nuestro qubit se va a ejecutar este callback de aquí. Y nosotros lo que vamos a hacer es forzar a que se rendericen nuevamente todos los widgets que están escuchando los cambios en nuestro qubit. Y para esto vamos a utilizar el primer parámetro, Inherited Context. En este caso quiero que notes que por acá la clase Inherited Context no es más que un subtipo de Build Context. Bien, vamos a irnos por acá a Block Provider. Aquí utilizamos nuestro Inherited Context y vamos a llamar por acá. Bien, vamos a buscar por aquí Mark Needs Notified Depends. Y de esta manera nosotros estaríamos diciéndole a todos aquellos widgets que están escuchando los cambios en el estado de nuestro qubit que el estado cambió y deben actualizarse. Aquí al final simplemente vamos a poner punto y coma. Bien, y prácticamente esto sería todo. Ahora simplemente vamos a guardar y lo siguiente que debemos hacer es acá en nuestra clase CounterPage, en lugar de utilizar un stateful widget, utilizar un stateless widget y también nuestro block provider. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video.